Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de la refundación de Sortu. En esta ocasión vamos a ver en pocos minutos cómo será el proceso de acreditación. Para comenzar, veamos por qué es necesario acreditarse. Queremos dejar en manos de toda la comunidad las decisiones que se adopten en el proceso de refundación. Queremos aumentar la participación, profundizar en los debates y garantizar el derecho a voto de toda la comunidad. Para ello, hemos puesto en marcha un método sólido, fiable y de confianza. A través de la acreditación completaremos el censo y tanto a través de la plataforma como de manera presencial pondremos el debate a disposición de todo el mundo. Veamos concretamente qué posibilidades nos ofrece la acreditación. Recibiremos toda la información directamente. Podremos proponer nuestro nombre o el de otra persona para cualquier cargo de responsabilidad. Tendremos la posibilidad de opinar y de participar en el debate y tendremos derecho al voto. ¿Yo me puedo acreditar? Por supuesto. Lo único que pedimos es lo siguiente: estar de acuerdo con el proyecto de la izquierda abertzale y con las conclusiones del proceso Abian. ¿Y cómo lo haremos? Os estaréis preguntando, ¿verdad? Pues para comenzar os daré una dirección que tenéis que copiar. ¿Preparados? Ahí va. partehartu.sortu.eus. En esa página web encontraréis una aplicación. Solamente tenéis que entrar en ella e introducir vuestros datos. Además, hemos puesto en marcha un servicio de asistencia para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Podéis llamar al teléfono 943-265-982 o cumplimentar el formulario que aparece en la página web. Oye, yo no pienso dar mi nombre a ninguna maquinita, ¿eh? ¿No hay ninguna otra manera de hacerlo? Pues sí hay otra manera. Podrás acreditarte presencialmente en tu pueblo y tendrás toda la ayuda de la persona responsable de la participación, tanto para dar el nombre como para las votaciones. Se especificarán los días y los lugares para ello, y también tendrás la posibilidad de hacerlo en las asambleas de los pueblos. Por tanto, hay dos maneras de acreditarse, en la red y en el pueblo. Pero por favor, intenta utilizar la red, porque ofrece muchas ventajas para la gestión y aceleramos así el proceso. Una vez llegados a este punto, le haremos un poco de caso al calendario y lo dejaremos aquí por hoy. Del 5 al 26 de noviembre, elecciones internas. En este periodo, elegiremos la ponencia y el equipo de dirección. Del 26 de noviembre al 10 de diciembre se harán las enmiendas y podremos proponer a los candidatos y candidatas para las listas abiertas. Del 9 al 21 de enero votaremos las enmiendas y elegiremos a los miembros de la dirección propuestos a través de las listas abiertas. Finalmente, el 21 de enero celebraremos el Congreso y daremos por finalizado el proceso.